Hola, buenas noches. Esto es Opinión Federal. A menos de 24 horas de vencido el plazo o que vence el plazo para las conformaciones de alianzas, tenemos que el gobierno aún no define quién será su vice. Se habla mucho de el pedido de intervención de los radicales en mayor participación dentro de Cambiemos. Y por otro lado tenemos al esquivo Sergio Massa haciendo guiños a los candidatos del Frente Patriótico, pero también sin definición. En resumen, estaremos teniendo un día más para saber qué destino va a deparar y cuántos serán los frentes que se disputarán tanto a las PASO como posteriormente a las generales del mes de octubre. Mientras tanto, en Argentina el gobierno parece no acusar la enorme crisis en la que estamos inmersos, falta de educación, de salud, la economía que castiga fuertemente, incluso hasta en los hogares de la otrora clase media ya cuesta llegar a fin de mes. Y la justicia, obviamente, siempre presente, poniendo su lado y que no es precisamente ese carácter de independiente y del acto de justicia los datos y los fallos que nos despiertan cada día. De todo eso vamos a estar conversando con mis invitados porque realmente estamos viviendo, como les decía, un periodo de crisis profunda, al punto tal de que también los medios están, como siempre, haciendo lo suyo y la libertad de expresión también está en peligro. Y eso es muy importante que los comunicadores hagamos saber, por lo menos los que tenemos esa misión de la información independiente. Vamos entonces a una pausa y ya comenzamos el programa. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud. Bien, damos comienzo entonces a la edición del programa de hoy. Estoy con dos dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires. Luis Navarrete, vos sos dirigente del Movimiento de Integración Federal, ¿no? Así es, como vos lo mencionás, bueno, primero que nada, muy agradecido por la invitación. No, al contrario, es un gusto para nosotros que estuvieras contándonos un poco de todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y Cristian Mercado, vos sos dirigente del PJ de San Martín. Sí, bueno, también agradecerte por invitarme y poder estar formando parte de este programa hoy. Estamos, decía yo en la editorial, a menos de 24 horas de el cierre de listas de alianzas. ¿Cómo se va a definir ustedes que están desde dentro de la política? Desde mi lugar, bueno, obviamente hablo de parte del partido, tenemos el agrado de algún punto de vista propio de tener un conductor como Marcelo Rodríguez que ya hace un tiempo, antes venido a hoy, tenemos la línea muy segura y muy certera de lo que es Alberto y Cristina. Si bien para cuando se anunció, nosotros ya, esto es, vos que estás en el tema, bueno, él y quienes demás, sabemos que la política también se maneja mucho en voz en off y hay cuestiones que se saben mucho tiempo antes. Entonces, tener un conductor como él hizo que nuestra línea segura y certera sea mucho más simple, porque cuando se anunció nosotros teníamos ya un tiempo de armado de cara a este anuncio Fernández Fernández. En los municipios hay bastante adhesión, tengo entendido, también en la misma línea que marcaba Luis, ¿no? Sí,
A ver, nosotros creemos que la fórmula de Alberto y de Cristina es una fórmula que amplía, que llama a la unidad, que permite acercar a sectores que en su momento pudo haber diferencias, pero que hoy en día queremos que a partir del 10 de diciembre haya otro modelo económico y social en Argentina. Estamos buscando terminar de acercar a un montón de actores para que, bueno, sea una propuesta que pueda cautivar a la sociedad. Creemos que no es solamente una fórmula para ganar las elecciones, sino que es una fórmula de gobierno. Es una fórmula de gobierno, ¿y en qué sentido? Porque se va a necesitar una gran mayoría para poder hacer frente y dar una respuesta concreta a las problemáticas que va a dejar la Alianza Cambiemos, y que no son pocas. Va a haber que generar consensos, va a haber que generar un trabajo fuerte entre todos los dirigentes del campo nacional y de la oposición para poder hacer viable un proyecto económico y social inclusivo que vuelva a poner a la industria en el lugar central como generador de empleo, que se vuelva a generar una política de aumento de demanda agregada para que, bueno, para que mejore la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. Esta crisis que yo hacía referencia al comienzo castigó muy fuertemente a San Martín, tengo entendido, ¿no? Totalmente. San Martín es el municipio con el mayor PBI industrial de toda la Argentina. Imagínate que las políticas neoliberales nos pegaron de lleno. Imagínate que el desempleo, si aumentó fuertemente a nivel nacional, no te imaginás cómo pegó estas políticas en todo el tejido social del municipio de San Martín. En todo el conurbano bonaerense fue terrible. Nosotros, el otro día hablaba con un dirigente pyme que me comentaba que cerraron más de 50, están cerrando más de 50 pymes por día. Por día, sí, eso tenía información de ello. Y déjame agregarte algo más, no es solamente que se reduce el consumo, te aumentan las tasas de interés, te aumentan las facturas de los servicios, te abren la economía a productos importados, que la producción de esa manufactura no tiene los derechos sociales que tienen los trabajadores de Argentina. Entonces, a las empresas industriales y comerciales la están asfixiando por un montón de lugares. Desde tu espacio, ¿qué tienen previsto hacer? Nosotros en el espacio, déjame acotarte previo a esto, cómo llegamos nosotros al Movimiento de Integración Federal, lo que es la parte técnica y el desarrollo del partido. Tiene un mismo presidente, un mismo vice y un mismo secretario de la Fundación COSEDIS. Nosotros, la Fundación COSEDIS es un consejo seccional de discapacidad, trabaja en el desarrollo en común de lo que es la ley y los derechos de personas con discapacidad, pero no en algo, teniendo en común ese factor, no encasillándonos solamente en el tema de si el discapacitado en este punto es ciego o tiene alguna parálisis, sino en líneas generales, el otro día... En toda la discapacidad, digamos. Tal cual, en la discapacidad en su magnitud, que es amplia. O sea, uno de los datos que, bueno, no es por minimizar, pero uno de los datos que dio la vicepresidenta en la cumbre, que fue llevada a cabo el jueves, viernes y sábado pasado, está en lo cierto. Si nosotros en el mundo analizáramos el porcentaje de personas con discapacidad, América sería en total. Si pusiéramos todas las personas con discapacidad en un lugar, América estaría con personas con discapacidad. Fíjense la magnitud de personas que hay en el mundo. Bueno, en proporción esa cantidad es en la Argentina. Hoy, si bien hay cosas que están mal hechas, muy mal hechas en el plano de ley, otras están bien hechas. No hablo del plano... Cambiemos, en esto no hay bandera política. El área de discapacidad es un área específica, es un área en el cual se tiene que llevar lineal y tienen que estar todos en un acuerdo en común, por decirlo de alguna manera, para llevar adelante lo que es el desarrollo tanto de ley como de derechos, que están totalmente en falta. Bueno, desde ese punto... ¿Qué es lo que estaría faltando y qué es lo que se hizo bien? Que eso es importante. Se hizo muy bien ya desde el gobierno de Cristina. Ajá. El gobierno de Cristina, la persona con discapacidad tuvo muchísimos beneficios, no solamente en lo económico, sino en lo institucional, también en lo que es edilicio, en un montón de cuestiones fue muy bueno. Quizás en el paño, cuando ingresó la gente de Cambiemos, no supo cómo manejarlo en principio, recordarás el tema de la quita de pensiones,
cerrar lo que fue la CONADIS, la antigua CONADIS, que hoy lo absorbe la Agencia Nacional, a cargo de Gabriela Michetti. Entonces, lo que pasó fue cerrar muchas secretarías que trabajaban en ese ámbito. Bueno, hoy uno de los puntos principales es tratar de volver a tenerlas todas, de tener cada una en su lugar como coprodis en provincia, que no sea absorbido por desarrollo social, sino que tenga su propio espacio para poder llevar adelante lo que es este gran y arduo trabajo que es la discapacidad. Vos también formás parte de una ONG, ¿no? Yo soy director de un centro de estudios políticos y económicos, que es el Instituto Prisma. Nosotros lo que hacemos es, hacemos estadísticas, ya sea de encuestas, ya sea electoral, ya sea de cuestiones de análisis sociales. La última que hicimos, que nos impactó la gran cantidad de clubes que no están llegando a fin de mes a poder pagar la factura de luz, pero se multiplicó. La verdad no me acuerdo exacta la cifra, pero es más que se duplicó en un término de 2 años. Es terrible porque los clubes de barrio son un lugar de contención para todos nuestros pibes. Justamente, sí, sí. La falta se nota en distintos lugares de la geografía nacional, donde esta política parece ser lineal, porque hay clubes de barrios que se han cerrado en Rosario, en el Gran Rosario, en Entre Ríos. Sí. Yo recorro mucho el país y eso me permite por ahí tener un poco la sensación y el dato, y eso es directamente proporcional al incremento del narcotráfico, que creo que es nuestro enemigo fundamental. Coincido totalmente, y déjame agregar otro dato de la realidad actual. La cantidad de ferias que se multiplicaron, de gente que perdió el trabajo y sale a vender lo que puede, ferias informales, se multiplicó, y sobre todo en el conurbano es terrible. La cantidad de personas que van perdiendo el trabajo y tratan de rebuscársela como pueden dentro de un contexto económico que es cada vez más adverso. Centros de jubilados también que no llegan a fin de mes y tienen que cerrar sus puertas porque no pueden pagar los servicios. La verdad que es muy triste y no vemos que toque fondo este panorama. Creo sí, que se lo ve al gobierno como adormecido, diría yo. No tiene reacción, más allá que incluso los revés electorales que ya han recibido darían para darse cuenta de que la gente está mal, pero la verdad que seguimos en esta misma línea y todos los días nos despertamos con algo que nos perjudique. Y en el caso de ustedes, en la provincia de Buenos Aires, lo deben palpar muy de cerca, ¿no? Sí, déjame acotar de lo que él decía también, la importancia de lo que son todas las asociaciones civiles, sean clubes, fundaciones o asociaciones, son los que trabajan con lo que es infanto-juvenil principalmente. Tienen que entender el gobierno actual que, bueno, obviamente uno desde un lado político se hace muy difícil por ahí, uno ya sabe de qué lado está, entonces se hace por ahí muy difícil tener un parámetro medio como para ser equitativo en estas partes, pero uno tiene que entender que el club del barrio, como lo fue para nosotros cuando éramos chicos, para vos, para nosotros, sí, lo seguirá siendo y lo es en el día de la fecha para los chicos más pequeños. Hoy nosotros volvimos a ver, sacar un club de barrio, si volviste a ver un pibe en la calle revolviendo un tacho de basura, ¿qué podés esperar para un club si no tiene el soporte, ni el sustento, ni la ayuda gubernamental? O sea, hoy no pasa por si en época de campaña voy y te llevo un par de camisetas, porque hoy el club no es solamente un fútbol, o el club no es solamente básquet o alguna disciplina. Es una contención social mucho más amplia. En estos últimos años, como se sabe, ha caído lo que es la pobreza. Hoy hay más comedores dentro de los clubes que clubes trabajando en la parte deportiva. Quería acotarte por ahí ese punto. Y nosotros desde la Fundación lo que hacemos es eso, es tratar desde los comedores, nosotros tenemos lo que es selectivos nacionales de futsal, selectivos nacionales en lo que es representación de atletismo, después tenemos talleres de socioculturales, pero eso en el plano discapacidad. Paralelo, la Fundación tiene mucho trabajo en lo social con respecto a la colaboración alimenticia en estos últimos años. Eso te iba a consultar. ¿Cómo es el día a día, digamos, para paliar la crisis, fundamentalmente la crisis alimentaria? Nosotros lo que tenemos a favor es la colaboración de varios, llamémoslos, famosos, deportistas consagrados.
tenemos una línea ya de trabajo que nos permite poder solventar algunas cuestiones que yo sé y estamos al tanto de que no todas las asociaciones lo pueden hacer o los clubes directamente. Nosotros seguimos trabajando en el día a día, pero tenemos esa suerte de conectores que quizás otros no lo pueden tener. Entonces eso nos favorece ampliamente. En este tiempo que y ustedes que están abocados a las encuestas, se han sacado muchos beneficios, como él bien decía, no tan solo a la gente de la tercera edad, con sus medicamentos, etcétera, sino también se han quitado becas y beneficios sociales. ¿Tienen el número aproximado o el porcentaje aproximado al que asciende ese tipo de quite de servicios por parte del Estado Nacional? Mira, pues nosotros en el último estudio que hicimos fue que habían realizado una quita, por ejemplo, en lo que es discapacidad, se habían reducido un 25% las pensiones por discapacidad. Ya llega un 30, disculpeme, te lo acote, llega un 30. La última que se realizó fue hace semanas y por eso es que nos pareció, y por eso mismo también la protesta que hubo en el Global de la última cumbre, porque por un lado se presentan instituciones del mundo y por otro lado nosotros en nuestro país tenemos una quita del 30% y que sigue creciendo cada vez más. La última y la de más resonancia fue la de la quita a los transportistas de personas con discapacidad, en el cual se hizo una manifestación. Primero fue del 16 y llegó al 25%. ¿Qué transportista va a querer llevar una persona con discapacidad cuando con el costo del gasoil sube? Es imposible. Ahora, eso no se revierte de ninguna manera, o sea, lo que van sacando va quedando como firme y consolidado, ¿no? Muy pocas veces en mi ámbito ha vuelto para atrás, muy pocas veces. Además, déjame agregar otro dato. El último cierre del INDEC, que se masificó del índice de pobreza del 32%, si tomamos el último trimestre, ya es una cifra que supera el 36%. No vemos un cambio en el esquema económico y vemos cada vez ya que el golpe no es solamente a los sectores populares, sino a la clase media. Vemos una reducción en la capacidad de consumo de la clase media impresionante. Es un gobierno que estamos viendo que aplica políticas solamente para una minoría que ni siquiera son los grandes grupos económicos. Hoy están perdiendo hasta el pequeño comerciante como hasta el gran supermercadista. Es una política que solamente beneficia a ciertos grupos concentrados agropecuarios, a grupos energéticos y financieros. El resto de los actores económicos y sociales están perdiendo con esta política. Vos mencionaste la palabra supermercados. ¿Qué opinión les merece esta incorporación de los llamados precios esenciales? Desde nuestro lugar lo analizamos con la parte del partido, la parte de lo que es economía, y lo que analizamos que es una copia fiel de lo que ya estaba instalado, que supuestamente, dicho por el presidente Mauricio Macri, era malo, y hoy termina siendo una copia fiel de lo que ya estaba instalado. Es bueno, pero siempre y cuando la canasta básica y los productos sean de una cierta calidad y se respete. O sea, recién hoy por hoy, en este último tramo, se pueden ver más artículos en las góndolas, pero recién hoy. Y sabemos todo por qué. No es que es porque hoy se ve que hace falta, sino que hoy estamos en campaña. Claro, pero por otra parte, ese número de 64 productos dentro de un universo de más de 20.000 productos que tiene un supermercado es claro, cuanto menos insignificante. Yo creo que, primero, desde mi punto de vista, creo que los programas de acuerdos de precios, salvo que se aborden desde una óptica integral, trabajando el tema de la inversión, de que esté el abastecimiento correcto, no es una solución a la inflación. La verdad que es un parche, un manotazo ahogado de un gobierno que lo criticó constantemente este tipo de políticas, y ahora, cuando se acercan las elecciones, vienen a plantear una versión muchísimo más reducida de los precios cuidados, con un alcance muchísimo menor. Creo que la verdadera solución a esta problemática no es hacer un pequeño acuerdito para hacer una propaganda cercana a las elecciones. Esto se trabaja desde las estructuras, las cadenas productivas, el Estado impulsando la inversión
para que pueda haber mayor cantidad de artículos, por ejemplo, aumentar la producción de leche, aumentar la producción de los artículos de la canasta básica. Esa es la verdadera solución a esta problemática, no los acuerdos de precios y más un acuerdo tan reducido. A poco tiempo y ya con esta campaña electoral en marcha, quiero que en 2 minutos cada uno me resuma qué se hace de aquí en adelante. Desde nuestro lugar, lo que vamos a hacer con respecto a la campaña, específicamente lo que es política, obviamente es acompañar desde nuestro lugar al frente. O sea, nuestro partido, como ya lo mencionamos, está con Alberto y Cristina, y lo que vamos a hacer es acompañar desde nuestro conductor, Marcelo Rodríguez, en adelante, a todos los lugares que sea necesario para poder volver a tener un país con, como dijo él y lo mencionaba al principio de la nota, con un enriquecimiento en la parte industrial, que volvamos a tener lo que es una industria argentina. Parece algo, lo que te voy a contar es una pavadita, pero los últimos años dábamos vuelta a un televisor, comprabas una notebook, un celular, industria argentina. Hoy industria taiwanesa, industria de la... Entonces, esos puntos yo creo que tienen que volver, esos puntos tienen que, dentro de tantos otros, pero creo que principalmente lo de devolverle a la gente la dignidad y el trabajo. Yo creo que el trabajo es dignidad. Entonces me parece que ese es uno de los puntos más importantes, devolverle a la Argentina la dignidad. Creo que pasa por ahí. Dentro de ese frente, el partido, el espacio que vos pertenecés, ¿va a tener candidatos que formen parte de ese frente? Candidatos a cargos electivos me refiero. Estamos trabajando en el tema, lo venimos dialogando tanto con gente cercana a Alberto, tenemos compañeros que son del partido y que conocen a Alberto hace mucho tiempo, y venimos trabajando para no generar un nuevo frente o un nuevo nada, para no generar lo que se disponga desde Fernández es lo que nosotros acompañaremos, y de ahí en adelante veremos la construcción. Acá hay una cuestión urgente, entiendo, que es cambiar el modelo de gobierno. Después se irá viendo lo importante que será ver cómo se van armando los determinados equipos. Vos, Cristian, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que primero, a comentarle a la gente todas las cuestiones que está haciendo la Alianza Cambiemos en contra, bueno, de las grandes mayorías, pero no solamente quedarnos en eso, sino ofrecerles una propuesta superadora a la población. Nosotros podemos gobernar mejor que Cambiemos, y podemos gobernar mejor de lo que fuimos antes. No es solamente vamos a volver, sino volver mejores, entendiendo la nueva dinámica de la sociedad, tratando de interpelar a nuevos sectores, a nuevos actores, para poder llevar a cabo una política de gobierno donde la economía crezca, donde la industria vuelva a crecer, baje el desempleo, el salario rinda, se genere demanda agregada que impulse el consumo. El 80% del PIB de la Argentina es producido por el consumo. Si nosotros ajustamos y reducimos el consumo, entramos en un círculo vicioso que cada vez se reduce más el PBI. Aparte, déjame agregar un dato más, el endeudamiento que nos generaron es terrible, lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. Encima no es un endeudamiento fácil de renegociar. No son acreedores privados simplemente, sino que es el Fondo Monetario Internacional. Es increíble cómo endeudaron el país. Claro, aparte con el agravante de que el fondo no tan solo te presta dinero, sino que te pacta o te baja línea de condiciones de gobierno. Te condiciona, claro. Te condiciona. De hecho, no va a ser un clima mundial que te permita llevar políticas heterodoxas al máximo. Va a ser una etapa que va a requerir consensos, hablar con todos los sectores sociales y tratar de llevar a cabo una política económica dentro de lo posible que permita mejorar la calidad de vida de la gente. Cortito, en San Martín, ¿quién sería el candidato de este frente? Nosotros, bueno, déjame agregar también, nuestro dirigente provincial es el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Ajá. Y en San Martín apoyamos al intendente actual que va por su reelección, que es Gabriel Catopodis. Ah, bien. Y ambos, entonces, apoyan la fórmula provincial del ex ministro Kicillof y Verónica Magario, intendente de La Matanza, ¿no? Seguramente, como vos lo mencionás y como te lo remarcaba,
nuestro frente está con Alberto y con Cristina, y todo lo que ellos dispongan y crean necesario son nuestros conductores para volver a tener un país que se pueda exportar, se pueda hablar, se pueda dialogar y que respeten a nuestro presidente principalmente. Es el día de hoy que, quizás sueno muy fanático, pero es el día de hoy que uno escucha o mira un discurso de Cristina y hasta se te eriza la piel. Y eso pasó en cada lugar en el mundo donde ella pasó. Su voz fue escuchada y nos dejó bien representado. Entonces desde nuestro lugar lo que queremos es que se vuelva a alzar la voz, que Argentina vuelva a votar, que no se equivoque como pasó en las últimas. Y yo recuerdo algo puntual que marcó la doctora Cristina Fernández de Kirchner en su momento, cuando en las últimas elecciones asume Macri, y fue algo muy cortito que ella mencionó, es decir, que nosotros íbamos a querer que vuelva. Y mirá si no es así. A ambos le agradezco mucho. Esto da para seguir conversando. Lamentablemente los tiempos en televisión a veces no son lo suficientemente generosos como quisiéramos. Están permanentemente invitados y más aún en este periodo preelectoral en que seguramente va a haber muchas cosas para marcar y muchas cosas para decir de que en favor o en contra hasta llegar a las elecciones generales de octubre. Vamos a ir entonces a una pequeña pausa y continuamos con la prosecución del programa. Bien, proseguimos entonces con el segundo bloque de este programa. Están invitados Martín Rodríguez Flores, sos vos. Exactamente. Vos sos el propietario de Radio El Mundo, de la AM1070, ¿no? Exactamente, soy el presidente accionista controlante de Fío Fío Producciones, empresa que es dueña desde hace 15 años de Radio El Mundo. Y bueno, te agradezco la invitación para poder... Bueno, yo te agradezco y vamos a estar conversando de todo lo que hace en torno a esta disputa que hay por la señal de tu radio. Bueno, mira, el doctor Herbes... Herbes Horacio. Herbes Horacio. Horacio, vos sos abogado, sos Sí. miembro del colegio o ex miembro del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Así es. La última vez que estuviste, recordábamos hoy en off, fue cuando fuiste candidato. Candidato al Consejo de la Magistratura de la Nación por la lista Gente Derecho, lista 3. Ajá. Actualmente estás... Gracias por la invitación. Bueno, no, al contrario, te agradezco mucho y bueno, la idea es charlar un poco con vos desde el punto de vista técnico esta enorme crisis que no escapa también a este poder del Estado, al Poder Judicial, ¿no es cierto? Sí, desde ya, como lo veníamos sosteniendo el año pasado cuando me invitaste, cuando fue la campaña del Consejo de la Magistratura, todo lo que veníamos diciendo en la campaña se fue cumpliendo. Cómo está funcionando hoy el Consejo de la Magistratura, así que hoy el Poder Judicial está muy complicado, está con una penetración muy política que no se ha dado en otros tiempos. Yo creo que es momento de que el Poder Judicial tenga su independencia y pueda funcionar adecuadamente, como también tiene un problema presupuestario, a lo cual más del 80% se va en sueldos, y se necesita que la nueva gestión de gobierno que asuma a partir de diciembre amplíe el presupuesto del Poder Judicial a los fines de brindar un mejor servicio de justicia para todos los ciudadanos del país. Ahora, ¿cómo se puede llegar a ese nivel de independencia si tenemos en cuenta el modo en que se eligen los magistrados y jueces? Bueno, eso nosotros era una de del tema que teníamos de campaña el año pasado, cuando fue la campaña del Consejo de la Magistratura. Hoy el mecanismo funciona con un concurso de, digamos, los aspirantes que quieren ser magistrados, de antecedentes y oposición. El Consejo de la Magistratura eleva una terna al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia elige, realmente a dedo, y eso va al Senado para el acuerdo del Pleno. Eso es en general. En particular pasan cosas en el camino. Claro, eso te iba a decir. Exactamente. ¿Cómo se obvia esa parte de a dedo? O sea, exactamente. ¿Cómo se eligen los mejores? Digamos, muchas veces pasa que el examen escrito hay gente que ha salido primero en orden por la nota que ha sacado en el escrito o los primeros lugares, y después cuando es la entrevista personal, como es subjetiva del consejero de la mesa que toman las entrevistas,
ese que estaba en primer lugar a veces termina en un lugar dentro de los 10 o inclusive más arriba, y el que estaba en los últimos lugares termina dentro de la terna. Ahí es donde está lo que nosotros proponíamos, que se tenía que modificar el tema del reglamento para que se respete ese examen escrito, ese orden de prelación, y que la entrevista personal no sea una posibilidad de poder modificar el examen dado por escrito. Esa era una de nuestras propuestas en la campaña. Y el otro tema también pasa que cuando llega el Ejecutivo también tiene poder de decisión de cambiar ese orden de prelación de la terna, que eso también se tiene que modificar. El otro día lo escuchaba al fiscal Delgado, que es un funcionario judicial, pero muy crítico del poder al que pertenece, y justamente mencionaba lo mismo que vos estás diciendo, sí, que hay elecciones donde se altera de manera pero muy notable ese orden de prelación que debe primar en toda elección, digamos. Claro, obviamente ese orden de prelación, digamos, siempre viene por el lado político. O sea, muchas veces uno ve que los que están concursando son gente que tiene mucho antecedente, que saben mucho. Nosotros siempre desde el Colegio Público de la Capital Federal siempre propiciamos que los abogados que ejercemos la profesión tengamos la misma posibilidad al momento de concursar. Hoy tenemos a través de la escuela judicial y lo que llamamos la familia judicial, siempre, en la mayoría de las veces, los que llegan a la magistratura siempre vienen o del Poder Judicial o de la familia judicial, y son muy pocos los matriculados de ejercicio profesional que llegan a la magistratura. Eso era una de nuestras propuestas que teníamos que modificar también para que el abanico de concursantes sea más amplio y no cerrada como funciona actualmente el sistema de selección. Claro. Martín, contanos por qué te quieren sacar tu frecuencia, ¿no? Bueno, yo soy el presidente de FIOFIO y compramos en el 2005 Radio El Mundo a la empresa difusora Baire, que era propiedad de Gustavo Yankelevich y de Víctor González. Y bueno, por un problema que ellos después vendieron la empresa a Disney, el grupo internacional, no se pudo hacer la transferencia de la licencia. Pasaron 14 años, nosotros habíamos pagado $3 millones por esa compra y nunca nos otorgaron la licencia. En 2018 yo compro FIOFIO Producciones en un momento muy complejo de la empresa, que estaba en una situación muy complicada, y bueno, iniciamos un proceso para sacar la radio adelante, y el ENACON en mayo del 2018 saca una resolución que acepta el ingreso de una empresa extranjera a difusora Baire, pero no, sin ninguna justificación, no permite la transferencia del desdoblamiento de licencias. Obviamente, aprovechando ese fallo del ENACON, difusora Baire nos reclama la licencia, la radio nos reclama, obviamente nosotros respondimos que no y continuamos emitiendo, y bueno, se entró en una batalla judicial, digamos, judicial, una contienda judicial. Claro, con el ENACON, ellos nos notificaban, nosotros respondíamos, hasta que en febrero de este año difusora Baire vuelve a solicitar el desdoblamiento de licencia y el ENACON se lo otorga. Entonces yo me puse contento, digo, ¿me van a entregar la licencia a mí? No, en el mismo fallo el ENACON acepta el desdoblamiento, pero no autoriza la transferencia a FIOFIO, sin ningún justificativo, ¿no? Bueno, Disney no conforme con eso, va por mucho más y en abril deciden devolverle la licencia al Estado. Y el Estado la acepta, a pesar de que había un expediente del año 2005 de que ellos habían vendido la licencia a FIOFIO Producciones, pero el Estado, haciendo nada sobre eso, permite que Disney nos estafe y acepta la licencia y la llama a concurso para el 24 de junio. Ahora, ¿ese concurso lo tienen impugnado? Sí, fuimos a la justicia nosotros. Ajá. ¿Aún está pendiente de resolución, entiendo? Está pendiente, obviamente. Ajá. ¿Qué piensan hacer ustedes, digamos, porque los días van pasando y para el hipotético caso en que se llegue a la fecha del concurso? Vamos a continuar emitiendo porque somos dueños de la marca Radio El Mundo, de los activos, de los elementos de la planta transmisora, lo más importante, y entendemos que es totalmente arbitraria el avallazamiento que nos están haciendo y vamos a continuar, obviamente vamos a ir a la justicia, ¿no? Al propósito, tengo entendido que la planta transmisora también te han usurpado. Claro, había sido usurpada y la justicia me la devolvió. Hoy yo tengo el control de la planta transmisora, que es de FIOFIO Producciones, ¿no? Pero bueno, Baires tiene tanto poder, Morano, Lerner y Yankelevich tienen tanto poder que ellos consiguen siempre aliados como para hacernos daños, ¿no? Ahora, esa
corporación volvió a manos de Yankelevich? O sea, Yankelevich gobierna de afuera, él es el dueño verdadero de todo lo que es Disney. De todo lo que es Disney. Lerner y Morano son empleados de Gustavo Yankelevich. Empezaron con él y continúan con él. Ajá. Yo lo único que le pido al señor Gustavo Yankelevich, que seguramente va a ver esta nota porque este es un programa muy visto y bueno, mi presencia va a generar mucha expectativa, que yo tengo la edad de los hijos de Gustavo, de su hija fallecida y de su hijo Tomás. Y no me merezco, porque mi empresa la compró en buena ley a la radio, no me merezco que nos hagan lo que nos están haciendo porque es una injusticia total. Obviamente voy a ir a la justicia contra Disney en los tribunales internacionales y en la Argentina contra Gustavo Yankelevich, Marcelo Morano y Diego Lerner y contra Difusora Baires, ¿no? Para recuperar la radio, la licencia y para que paguen el daño que nos están ocasionando. Y están dejando a más de 100 familias en la calle. Eso te iba a decir, hay un problema de desempleo y otra empresa más que se cierra, claro, en una instancia tan crítica del país. Totalmente. A partir de que salió el fallo del ENACON, en mayo del año pasado, nosotros caímos en un debacle económico total, porque los programas se iban, nadie quería pautar, no se sabía lo que iba a pasar por la radio. Esa incertidumbre generó que Fio Fio Producciones entrara en un caos prácticamente. Obviamente no somos la única empresa que tuvimos problemas, claro. Son muchísimas empresas en Argentina, especialmente las de medio, que tenemos problemas, pero bueno, la única forma que tenemos de sacar la radio adelante y pagar nuestras deudas es operando, es teniendo nuestra emisora, porque Fio Fio Producciones es únicamente Radio El Mundo, no se dedica a otra cosa, y necesitamos que el ENACOM, que el presidente Macri, porque el ENACOM es un organismo que responde a jefatura de gabinete, al señor Marcos Peña, que suspendan el concurso, que nosotros consideramos que es totalmente injusto e ilegal, porque nosotros compramos la radio, presentamos toda la documentación, cumplimos siempre con todos los requisitos que el Estado nos pedía, y estuvo el decreto para que nos otorgaran licencia, estuvo 2 veces a la firma, tanto del presidente en su momento con Néstor Kirchner y después con la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y no se pudo ejecutar porque Difusora Baires no cumplía con el tema de que Difusora Baires es la empresa que le había transferido a ustedes. Porque era una empresa que estaba en manos de un grupo extranjero y la ley argentina no permitía de que una empresa argentina de medios tuviera capitales de afuera. Claro. Ese fue el inconveniente. Esa anormalidad que bien cita Martín se inscribe dentro de este anormal desarrollo del Poder Judicial, ¿no, Horacio? Y sí, Oscar, lamentablemente la justicia que vemos por televisión siempre es la de la Federal Penal, la de Comodoro Pi. Exacto. Y hay otra justicia que no se ve, pero que es mucho más grave a veces que la propia Comodoro Pi, es la de Contencioso Administrativo Federal, donde se debaten todas estas cuestiones, donde se hacen los planteos de inconstitucionalidad de todo lo que son decretos del Poder Ejecutivo y las normas que dicta el Poder Ejecutivo. Ese fuero está muy captado por la política. Y lamentablemente en esos juzgados es donde se debaten todas estas cuestiones y por eso a veces tiene la consecuencia como le está pasando acá al señor. Claro. Vos mencionaste las causas Comodoro Pi. Al propósito, ¿cuál es tu opinión respecto de los 2 casos muy político judicial, digamos, o sea, tanto el que lleva el juez Bonadío como el de Ramos Padilla? Bien, por el lado de Bonadío, nosotros desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a través del doctor Jorge Rizzo, que es el presidente de la agrupación Gente de Derecho, nosotros venimos velando todos estos años por la independencia del Poder Judicial y el acceso a las causas. Te voy a contar un caso muy particular. En el momento, en la causa de la expresidenta y de todos los abogados que intervienen en el juzgado de Bonadío, el Colegio Público, a pedido de la denuncia que hicieron los defensores que estaban en esa causa, pidieron el acompañamiento institucional del Colegio Público, el juez de Bonadío, y el juez nunca atendió a los veedores del Colegio Público de Abogados, o sea, negó la presencia de los veedores y el acceso a la causa, porque en ese momento si hubieran permitido el acceso a la causa que llevaba Bonadío, el colegio podía haber velado que se había llevado el debido proceso y el derecho de defensa del imputado, y nosotros controlamos también que el ejercicio profesional de los defensores no haya sido, digamos, vulnerado en su ejercicio. Tuvimos la negación. Y ahora la causa que se elevó a juicio, la que está en este momento la expresidenta, nosotros de ahí volvimos a pedir la intervención de veedor y el Tribunal Oral dio lugar a la intervención de veedor del Colegio Público, que lo encabeza el expresidente de la Cámara del Crimen, el doctor Mario Filosof, los veedores.
O sea que ahora el colegio tiene veedores en la causa. Tiene veedores en la causa. Exactamente. Perfecto. Entonces se participa en todas las audiencias desde que empezó el juicio hasta que termine. Entonces el colegio se convierte en un veedor de que se cumpla debidamente con la Constitución Nacional el debido proceso y que los abogados no vean vulnerados sus derechos en ejercicio profesional. Claro, que ha sido, pues, incluso por los medios ha salido errores muy gruesos, como la no permitirle al abogado del expresidente participar en aquel allanamiento que se hicieran. Exactamente. En la vivienda de la misma, ¿no? Ese fue motivo de una denuncia que el abogado defensor presentó, que era el doctor Beraldi, presentó en el colegio público el acompañamiento respecto de esa medida, como pidió el acompañamiento de todo su desempeño como defensor de la expresidenta Kirchner en esa causa. Por eso lo venimos acompañando institucionalmente. El colegio tenemos que tener presente que nosotros el colegio acompaña a todos los abogados de defensor político. No lo hacemos por un color político, sino que lo hacemos para que se cumpla el debido proceso, derecho de defensa en juicio y que el ejercicio profesional no sea vulnerado por ningún tribunal. ¿Cómo jugó la Corte con estas idas y venidas que hizo el otro día cuando se iba a suspender justamente esta audiencia de la que estamos hablando? Que primero pidió el expediente para tratar las quejas y posteriormente habilitó la audiencia misma, digamos. Claro, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que la instancia de la Corte Suprema, cuando se llega por recurso extraordinario, el proceso, si ya tiene sentencia de Cámara, en este caso tenía sentencia de casación, se puede elevar a juicio. El tema acá puntual fue que había distintos recursos de queja, porque los recursos extraordinarios habían sido denegados por la Cámara de Casación, llegaron en queja distintos recursos. El recurso que más causó ruido fue el tema de que no se había producido la prueba que había pedido la defensa de la expresidenta, y como otros planteos que hay dentro de la causa. La Corte, cuando tiene la posibilidad de admitir una queja, generalmente por costumbre tribunalicia, pide el expediente principal a los fines de tomar vista de los expedientes, cuando esa queja no es autosuficiente en los instrumentos acompañados, que es el caso que sucedió en este momento. O sea, la Corte pidió la causa, extrajo fotocopia certificada y remitió la causa principal al Tribunal Oral. Para su continuidad, digamos. Claro, lo que pasa es que el Tribunal Oral, desde el principio procesal, si la Corte pidió el expediente, se supone que está la posibilidad que la Corte admita las quejas, y en ese caso lo correcto hubiera sido que el Tribunal Oral tendría que haber suspendido el juicio hasta tanto esa queja se resuelva y no quedar en un limbo como quedó, porque primero pidió la causa, que todo el mundo pensaba que se abrían los recursos, y después sacó copias certificadas y la remitió al Tribunal Oral. Entonces ahí quedó un poco en medio del camino, digamos. Claro. Que eso puede, disculpame Oscar, que termino con esto, eso puede traer un problema porque se puede estar sustanciando todo el juicio oral, y en el recorrido la Corte puede... Eso es lo que te iba a consultar, sí. Puede tratar el recurso de queja y puede llegar a dar lugar al planteo de nulidad, y todo lo que se hizo en el juicio queda todo sin efecto, a lo cual es peor que el caso, si no se hubiera hecho el juicio y se hubiera revisado. Una vez que se hace un juicio no se puede volver a hacer un juicio, porque la persona puede ser juzgada una sola vez por un delito, no dos veces. Entonces, si se hace un juicio y que tiene distintos planteos de nulidades, el final de ese juicio seguramente va a ser la nulidad. Va a ser la nulidad, exacto. Así es. Y respecto de la intervención de Ramos Padilla en una suerte de desdoblamiento que hay de este juicio principal, digamos. Claro, lo que pasa es que ahí el tema de la causa que tiene el doctor Ramos Padilla tiene que ver más que nada con el tema de Alessio. Ahí se abrió un abanico Claro, está muy emparentada a raíz de los actores. Está muy emparentada, sí. Pero ¿qué pasa? Ahí el tema central tiene que ver con las escuchas ilegales. El colegio también, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ha sacado, un comunicado muy profundo por la preocupación que tiene de los manejos de las distintas escuchas, y en estos últimos días también los abogados también que están involucrados en distintas causas vienen pidiendo también al acompañamiento del colegio y la intervención, porque como ustedes saben, las conversaciones que se mantiene un abogado con su cliente lo ampara el secreto profesional, y lamentablemente lo que ha pasado en esta cosa, que se han filtrado conversaciones del letrado con su cliente, que eso está vedado por el secreto profesional.
Y el otro problema que tiene es que el mecanismo de las escuchas no se está cumpliendo con el procedimiento adecuado, en el sentido que cuando está la orden de hacer una escucha a una determinada persona, hay que tener en cuenta que las escuchas no se hacen por número de personas, sino se hacen por número de teléfono. O sea que cuando se hace la escucha no se sabe de quién es el teléfono. Y muchas veces, en este caso, que fue el más resonante de este último día, se hizo desde el servicio penitenciario, obviamente el servicio tiene teléfono público. Entonces, si van a hacer escuchas, se van a escuchar a todos los que están detenidos en el servicio, y toda esa escucha no tendría que salir para afuera, ni tendría que ser tomada por los periodistas ni por nadie, porque si el juez dio la orden de algún número determinado de escucha, para ser escuchado esa línea o alguna otra línea, las demás líneas, todo lo que se escuche, ese material tiene que ser desechado. Pero lamentablemente en la práctica ese material se guarda y pasa por un recorrido que no es el adecuado, porque no va directamente al juez, sino que hay distintos organismos de seguridad que son los que hacen las escuchas, de la AFI, claro, la Gendarmería, de ahí la es que Prefectura. aparezcan después en los medios. Claro, y a veces ahí es donde se filtra la información y donde pasa todo lo que está pasando. Cuando el mecanismo tendría que hacer, una vez que se hace la escucha telefónica, ese material directamente tendría que llegar al juez y que no haya posibilidad que sea filtrado por ningún organismo. O sea, que sea desechado realmente, digamos, exactamente, en la práctica. Exactamente. Y esta suerte de persecución que sufrió el juez Ramos Padilla en las primeras instancias de su participación. Sí, la verdad que ahora aparentemente se ha tranquilizado, digamos. Claro, bueno, pero digamos no está tan tranquilo el tema, porque cuando empezó esta causa, la medida que tomó el gobierno a través del ministro de Justicia fue iniciarle el pedido de juicio político. Sí. Cuando el juez está concursando para ser camarista de la Cámara Nacional Electoral de La Plata, sacó el puntaje, el examen escrito de Padilla fue el mejor, era el número 1, y tras cartón estaba claro, en pleno proceso de concurso, le inició un pedido de juicio político, nada más que por un tema político, por la causa que está llevando adelante. Entonces, con ese mismo sentido, cuando se hacía con Bonadío, antiguamente estaba mal, ahora se hace con Padilla, está bien. O sea, digamos, gobierne que un gobierne, tenemos que mantener siempre la distancia y la independencia del Poder Judicial, porque si no, lamentablemente, siempre es un coto de la política, cuando está uno en el gobierno y cuando es oposición. Y cuando la oposición llega al gobierno, hace los mismos errores o tiene los mismos efectos que, digamos, el gobierno anterior. Entonces, creo que lo que tenemos que corregir para la próxima gestión de gobierno es que la justicia, todos los actores que participan en la misma, tienen que tratar de que la justicia sea independiente, digamos, de verdad, y no simplemente en lo discursivo. ¿Y la conducta de Stornelli? Muy cortito, ¿no? La conducta de Stornelli, como todo ciudadano, se tenía que haber presentado a declarar. Obviamente se ampara en los fueros que tiene como funcionario, ha sido llamado varias veces a interrogatorio y no se presentó, y me parece que toda persona tiene la obligación de estar, digamos, a derecho y presentarse cuando es llamado por la justicia, como lo hacen todos los demás funcionarios del ex gobierno, que están todos presentados a derecho, y en este caso el fiscal se niega sistemáticamente a presentarse a derecho. Claro. Martín, volviendo al tema tuyo, ¿cómo crees que esto va a concluir? Y va a concluir a favor nuestro, porque la justicia ya nos dio la razón el año pasado, cuando Difusora Baires en agosto del año pasado fui a la justicia dijo y ratificó en diciembre del año pasado también que la radio era nuestra. Y bueno, nosotros agarrándonos de ese fallo, más todas las pruebas que tenemos de la compra, de los pagos, todo, y que tenemos la explotación de la radio. Todo el mundo sabe que Radio El Mundo es Fío Producciones y la explotamos a la emisora desde hace 15 años, tenemos derechos adquiridos. La justicia va a fallar tarde o temprano a favor nuestro, ¿no? Pero eso se puede evitar porque quizás yo tampoco quiero tener la radio con cautelar, tras cautelar. Quiero que la señora Silvana Giudice, presidenta de ANACOM, me reciba, que no me corte el teléfono cuando le digo quién soy. Porque yo hablé en varias oportunidades con ella antes y cuando salió después del fallo judicial, de la resolución que sacaron del ANACOM de mayo del año pasado, no me atendió más. Y no me quiere atender, no me quiere recibir, que me reciba. Yo soy un empresario argentino que invertí en una empresa argentina y me merezco que el organismo que controla el rubro que yo desarrollo, la titular del ENACOM, me reciba, ¿no? O que me reciba el jefe de gabinete, porque este es un Radio del Mundo, estamos hablando de la radio más importante de la historia, no es cualquier cosa, no es que yo estoy perdiendo cualquier cosa, estoy perdiendo la radio más importante de la historia. Y yo tengo mis derechos como empresario, como ciudadano argentino que soy, y quiero una respuesta, ¿no? O sea que en definitiva se le podría dar
cierta tranquilidad a los numerosos trabajadores que tiene Radio El Mundo de que van a continuar con la fuente de trabajo? Totalmente, ellos me apoyan muchísimo y obviamente están muy preocupados por la situación. Yo los mantengo informados junto a mis abogados de la situación, pero obviamente al acercarse la fecha del 24 de junio, la preocupación que tienen es muy grande, ¿no? Trabajan aproximadamente 100 trabajadores en la empresa en forma indirecta y directamente, ¿no? Sí, la verdad que es un número muy importante. Nos queda muy poquito tiempo. A ambos no escapa, más allá de su actividad y su profesión, son ciudadanos argentinos. ¿Cómo ven la política actual y esto que está aquí nomás a un par de meses, las próximas elecciones? Bueno, yo opino que la situación del país es de puro conocimiento, no es necesario que yo dé una explicación. Yo tengo mucha fe que la Argentina van a venir vientos de cambios y que el país va a salir adelante. ¿Horacio? Sí, yo como ciudadano lo digo, me parece lo que tenemos que procurar es que el futuro gobierno que tengamos se pongan de acuerdo todos los bloques políticos en marcar 5 o 10 cuestiones de Estado, entre las cuales tiene que estar la justicia, tiene que estar, digamos, las cuestiones básicas, la justicia, la educación, la salud, la política exterior, digamos, lo que tiene que ver con la producción y con la exportación e importaciones. Creo que las cuestiones básicas de un país y el sistema financiero tiene que estar acordado por todos los bloques políticos. Si no, me parece que la Argentina no tiene destino, si seguimos siempre en esta disyuntiva de que lo que hizo el gobierno anterior está todo mal, empezamos de nuevo, y lo que asuman en el próximo gobierno, lo que están ahora está todo mal y empezamos de nuevo de vuelta. Me parece que con ese criterio vamos a seguir fracasando como país. Entonces lo que yo procuro y que todos los políticos se pongan de acuerdo, al menos en las cuestiones básicas. Obviamente que las demás cuestiones tienen que ver con las cuestiones puntuales tienen que ver con la ideología de cada gobierno, pero las cuestiones de Estado me parece que se tienen que poner de acuerdo. Bueno, opino lo mismo. A ambos les agradezco mucho, están permanentemente invitados y bueno, seguiremos conversando seguramente porque son temas que nos interesan a todos. Bueno, se nos fue el tiempo, ha sido un programa muy interesante y nos estaremos viendo, si Dios quiere, con nuestros televidentes dentro de una semana. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud.